me preguntaron si podía comentar un poquito sobre los indios judíos. Asimismo, los indios judíos. ¿Qué significa que en eras precolón había presencia israelita aquí en las Américas? Un buen ejemplo histórico es las Lunas Nuevo México, donde se encuentran los 10 mandamientos escritos en una piedra que son muchísimo antes que Cristóbal Colombo. Inclusive, esa piedra se cree que es más de 2000 años de vieja, la inscripción que tiene los 10 mandamientos en hebreo. También se conoce históricamente, arqueológicamente, que habían negocios entre israelitas y los nativos en Norteamérica y también en Sudamérica. Han encontrado puertos fenicios en las Américas escritos en hebreo. Lo han encontrado. Han encontrado arqueología y cosas en hebreo de mucho tiempo atrás. Inclusive, lingüísticamente, se cree que Brasil, el nombre Brasil, viene de la palabra Barcel, hebreo, que significa fierro, hierro. Y obviamente Salomón tenía negocios con los fenicios y ellos viajaban a las Américas, porque en verdad no descubrieron el continente de América los católicos. Es como descubrir una casa llena de gente. No descubrieron una casa llena de gente. La América estaba poblada. Lingüísticamente, cuando Cristóbal Colón salió, él llevó gente que sabía hebreo y encontraron tribus indígenas que sabían hebreo. Sabían hebreo. Ciertos nativos, ciertos grupos nativos tenían nombres como David, Samuel, Jacobo, Jonás, etcétera, etcétera. Sus nombres. Imagínense Cristóbal Colón llegando y encontrando a un indígena llamado Jacobo. ¿Cómo? Han encontrado arqueológicamente monedas de los tiempos de Bar Kokhba en asentamientos indígenas. Así que sí pasó. Hay un dicho que me encanta, que tiene mucha verdad, que dice, una mentira no puede ser 100% para ser efectiva. Tiene que tener un buen porcentaje de verdad. El libro Mormones y su fundador, Joseph Smith, decía que israelitas vinieron a las Américas desde antes de Cristóbal Colombo. Y como dije, han encontrado reliquias israelitas aquí en las Américas que tienen fecha de mucho antes de 2000 años atrás. El ejemplo perfecto es esa piedra de los 10 mandamientos en las lunas, que tiene los 10 mandamientos en hebreo. Y esa piedra tiene más de 2000 años que fue cavada. Como he dicho, lingüísticamente encontraron no solo los que vinieron con Cristóbal Colombo, pero también sacerdotes católicos y judíos que encontraron que ciertos nativos, lenguas nativas, comparten raíces hebreas. Estoy hablando lingüísticamente. Tienen palabras que son similares. No solo en México, pero también en Perú. Por ejemplo, hasta en Argentina, para que sepan. Esa parte la encontré interesante, muy interesante. Escuché de un sacerdote católico, históricamente, que él dijo que ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea.
el que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Había unas ruinas, creo que en Perú, si no estoy equivocado, pero ese sacerdote católico dijo que esa era una sinagoga antigua. Esa parte la encontré sorprendente e interesante. Y esas ruinas eran precolombinas, obviamente. Obviamente, a muchos católicos, sacerdotes católicos, encontraron a remanentes de los sefarditas que vinieron corriéndose a la Inquisición, obviamente. Hay una ciudad que se me olvida el nombre, en Colombia, que hablan ladino. Ellos creen que hablan español. Obviamente también, personalmente, yo conocí un señor italiano. Yo aprendí italiano cuando era joven. Y estaba haciendo un negocio con este señor y él me dijo que era italiano, aquí en Canadá. Pero su acento no era italiano. Así que le pregunté de qué parte de Italia era. Y él me confesó que vivía en una área muy exclusiva que pocos italianos conocen inclusive. Y le digo, ¿cómo se llama entonces el lugar? Y él me dice, nosotros hablamos un lenguaje exclusivo, aparte de italiano, que se llama ladino. Y él estaba muy orgulloso, que era un lenguaje muy raro que probablemente nadie supiera. Y cuando era joven también aprendí un poquito de ladino. En verdad aprendí jaquetía, que es un lenguaje marroqueño judaico, similar al ladino. Sus similitudes son bastantes. Y le pregunté cómo se dice comprar en ladino. Que en ladino y en jaquetía es lo mismo. Y ese hombre muy orgulloso me dice mercar. Y yo, y ladino, que es el lenguaje, como Yiddish, que es el lenguaje de los judíos Ashkenazi, ladino es para los sefarditas. Y él me confesó que también hay un grupo de su gente que vive en Montenegro, en Europa. Y le confesé a ese señor que probablemente él viene de los sefarditas y que se fueron a esconder y ahora se creen exclusivos. Y ladino es una lengua que los judíos de Turquía y de Grecia, descendientes de los sefarditas de España, todavía hablan ladino. Así que es interesante la idea total. Así que lingüísticamente, como regreso a Latinoamérica, lenguas nativas compartían similitudes en las lenguas semíticas. También un sacerdote católico que él estaba observando que muchos de los nativos que conoció, que él consideraba descendientes de israelitas, tenían barbas bien gruesas. Y dice este sacerdote, los nativos regulares no tienen barba, son lampiños, dice. Pero estos nativos tenían barba. Así que bueno, y muchos de los dichos que ellos tenían, inclusive había un grupo que recitaba la Shema. Muchas de sus plegarias eran como las plegarias israelitas. Hay muchos libros interesantes que sería bueno explicar esto. Yo estaba aprendiendo hoy de un señor, de un muchacho argentino que se llama Cherjosky. Muy buen escolar, digo yo. Él estaba haciendo un documento escolar sobre los indios judíos. Interesante. Como he dicho, hay un dicho que los nativos de México son de la tribu de Menashe, aunque hay algunos que me han dicho que son eframitas. En verdad, Elías el profeta va a determinar de qué tribu viene esa gente. Aunque la tribu de Menashe, para que sepan, ya llegaron a Israel. Son los israelitas de Kashmir en India, así que tal vez no lo son, lo que sea. Tal vez un grupo de Menashe que se separó, porque históricamente Menashe tenía dos lugares en la tierra de Israel, diferentes. Así que interesante. Hay una Biblia de Oso, que él se llama, que explica en Esdras que integrantes de las tribus perdidas fueron llevadas a tierras extrañas. Y así que hay una idea que se llama la tierra Ar-Seret. Y hay gente que opina que este lugar se refiere a Latinoamérica. Y como dije, Salomón, sus trabajadores conocían de la América. Ya lo dije, Brasil se cree que viene de Barcel, hierro.
De ahí parece que viene su nombre. Lingüísticamente hay gente que opina eso. No tengo razón de decir no. Pero bueno, el Eterno dijo que no iba a esparcer a todas las esquinas de la tierra. Mi rabino Kalman, él me dice que existen aproximadamente 1 billón de israelitas en el mundo. Muchos de ellos, la mayoría, perdió la conciencia, pero el Eterno no los perdió. Así que cuando decimos tribus perdidas, tal vez perdidas para ellos. Pero hoy estamos viviendo en tiempos bíblicos proféticos. Y el Eterno está llamando a su pueblo de regreso. Fulanito tal, indígena, que viene de las tribus perdidas. Les digo un ejemplo que yo personalmente conocí. Conocí un muchacho, eran gemelos inclusive, 2 muchachos. Ellos eran peruanos. Su papá era nativo, su mamá era israelita de Europa. Los niños salieron que parecían bien nativos. Hasídicos los dos. Emigraron a Israel. La apariencia es una cosa, pero su herencia es israelita. El judaísmo, para que sepan, es una herencia, no es de ADN, como le dicen. Así que, ¿por qué no? Y obviamente el Eterno profetiza, por ejemplo, Isaías 11:11, que el Eterno va a extender su mano una vez más y va a buscar a sus hijos perdidos. Dios no los perdió. También tenemos Isaías 66, donde Isaías le asigna tribu a los israelitas que regresan. Y algunos de ellos que se consideran gentiles hoy en día, Elías el profeta va a decirle, no te vas. Tú eres levita inclusive. Eso Isaías 66 habla. El Eterno no perdió dirección. Estamos buscando a los descendientes de los sefarditas. Los Bene Anusim, los que fueron violados. Que les llaman marranos, que significa Mar Anus. Nosotros fuimos violados. Fueron forzados a la idolatría de Jesús, Nuevo Testamento. Ellos deben regresar abortando la razón de su violación sin ponerle al nombre de su violación el nombre hebreo que tenía. Se llama Yeshua. Esa fue la razón que te violaron, muchacho. Y ese no cumplió lo más básico para ser candidato mesiánico. El verdadero Mesías de Israel viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Eso es lo mínimo para ser candidato mesiánico una persona. Y eso no lo fue, de acuerdo a su propio libro. No fue descendiente de Judá, David, Salomón. Por eso Juan 8:41 le recuerden que él es hijo de adulterio. Está escrito en su libro. Yo no estoy diciendo nada fuera diferente, imaginándome cosas. Está escrito que él es hijo de adulterio. Mis hermanos descendientes de las tribus perdidos, ellos fueron exiliados por idolatría. No van a regresar con idolatría en nombre hebreo. Es que se llama Yeshua. Es como cuando la persona quiere comer puerco y le pone el nombre del puerco en hebreo. Sigue siendo puerco. Así que no. Y el Eterno está buscando a todos sus hijos perdidos. Obviamente, se los digo, para ser salvo no tenés que ser israelita. Tenés que tener fe en el uno, como lo dicen los 10 mandamientos. Yo soy Hashem tu Dios. Fe en el Eterno, obviamente. Segundo mandamiento, no va a tener otros dioses frente de mí. Que significa fe auténtica en el uno, simplemente. Porque el Eterno es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Menos con el hijo de adulterio. Dios es encarnado, eso es mitología. Estamos esperando el Mesías de Israel, descendiente, Judá, David, Salomón, un ser humano, no un Dios encarnado. Eso es mitología. Interesante. Judíos, indios judíos, como dije, qué interesante. Obviamente, como dije, los mormones hablan de que habían israelitas. Y como dije, una verdad no puede ser 100% mentira. Tiene que tener muchos elementos de verdad. Nombres de indígenas: David, Samuel, Jacobo, Jonás. Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes han conocido indígenas que tienen esos nombres, pero no vienen por católicos? Interesante, ¿no? Plegarias similares a las plegarias que nosotros en Israel hacemos. Lugares, como dijo este sacerdote católico, que una ruina, que era, creo que era en Perú, sinceramente, que ese sacerdote dice, no, eso no es una ruina regular, esa era la sinagoga de estos. Muy interesante, sería muy interesante hacer investigación mucho más.
El look judío, mira, parece judío, no parece judío, no tiene sentido. Hay israelitas morenitos y hay israelitas blanquitos pálidos. Hay israelitas pelirrojos y hay israelitas chinitos. El look no tiene sentido, porque la gente se casa entre otro grupo y termina, no sé, terminan pareciéndose a su grupo local. Yo tengo amigos israelitas de la India, parecen gente de la India. Tengo un amigo, señor Salomón, él es de Pakistán, parece pakistaní, pero es de familia israelita. Los israelitas de Nigeria, morenitos, bien oscuros, israelitas. La gente de Lemba, en Sudáfrica, bien oscuro, israelitas, levitas inclusive. Así que el look no te hace o te quita. Es tu herencia que tus padres te dieron. Y obviamente, como dije, existen las tribus perdidas o mis hermanos perdidos que tienen que regresar. Y ese es el tiempo. Este es el tiempo de regreso. Estamos viviendo tiempos de la Biblia, tiempos proféticos. Estamos viviendo en la era mesiánica, literalmente. 75 años atrás se restableció el Estado de Israel. Y eso era una señal mesiánica. Así que estamos viviendo en era mesiánica, literalmente. Estamos esperando la revelación de Elías el profeta que unge al verdadero Mesías, descendiente de Judá, David, Salomón. Y que no es un Dios encarnado. Es un ser humano nacido de papá y mamá israelita. La mamá puede ser conversa. El papá tiene que tener esa afiliación tribal de Judá, David, Salomón. Pero bueno, estamos llamando a todos mis hermanos que regresen. Mis hermanos Bene Noach son amados de Dios. Son los hermanitos chiquitos. No son despreciados. En absoluto. En el santo templo, mis hermanos Bene Noach tienen preferencia en el templo. La casa de oración para todas las naciones. Todos amados, todos juntos. Salmo 67. Como lo dice, y un salmo favorito mío. Yoduja a mí meloquim, yoduja a mí kulam. Todos nosotros, todo el ser humano, todos nosotros juntos alabándole, o como dice el Salmo 150, toda alma va a alabar al Creador. Así dice, Kola Neshama, todas las almas van a alabar al Creador. No es exclusivo al israelita, pero todos tienen que alabar al Creador. Behemet, con verdad, no con idolatría, porque el Eterno no comparte su gloria con nadie. Tiempos proféticos, tiempos bíblicos, hoy en día. Te llamo a llamar al Eterno Dios de Israel, tu Dios, como lo hizo Ruth. Hoy es el día de tu salvación. Esa es la salvación. Tener fe en el uno. Compartan el video. Si piensan que me faltó algo, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem. Kol Tuv.